Desde hace años me llaman la vieja del cuarto del fondo. No por cariño. No por respeto. Me llaman así para no decir mi nombre. Para no recordar lo que hice. O lo que no hice. Para esconder que, una vez, fui alguien que ellos mismos lastimaron. Mi nombre es Leonor, y si todos creen que estoy loca, es porque no conocen la historia entera. Porque no saben lo que vi. Lo que escuché. Y lo que me callé. Yo no nací así. No nací temblando, ni hablando sola, ni escribiendo cartas a personas que ya están muertas. Pero la vida me rompió de formas que ni la medicina, ni la igreja, ni los abrazos pudieron curar. Todo empezó la noche en que mi nieta, la única que me abrazaba sin miedo, desapareció. Se llamaba Catalina. Tenía apenas 7 años. Un corazón gigante, los ojos más brillantes del mundo, y una vocecita que aún resuena en mi oído cada vez que cierro los ojos. Abuela, tú también hablas con las plantas. Yo reedad, claro, mi amor. Ellas escuchan mejor que la gente. Esa noche llovía fuerte. La luz se había ido. Mi hijo, Sebastián, y su esposa, esa mujer que nunca me tragó, estaban discutiendo. Yo estaba sentada en mi silla de madera, mirando la ventana. Catalina vino, me abrazó por detrás y me dijo, voy a ir al patio a ver si los caracoles salieron con la lluvia, ¿me acompañas? Yo no me levanté. Tenía frío. Y estaba. Cansada. V2, mi amor. No tards. Y no te alejes, fueron las últimas palabras que le dije. Catalina nunca volvió, la buscaron por días. La policía, los vecinos, voluntarios. Pusieron su foto en postes, en redes, en periódicos, pero nada, la madre me culpó. Mi hijo me culpó. Y yo, me culpé, dijeron que la dejé ir sola. Que no era. Que si yo no estuviera tan fuera de sí, nada habría pasado, y desde entonces, me encerraron en este cuarto, al fondo de la casa. Me trajeron aquí con una excusa, para que descanses, mamá, pero fue un encierro, una condena, pusieron llave por fuera. Quedaron el espejo. Y me dejaron sola, dijeron que estaba perdiendo la razón. Que hablaba con muertos. Que gritaba por las noches. Que decía cosas que no podían ser ciertas, pero lo que nadie sabe, lo que yo nunca dije en voz alta hasta ahora, es que yo vi a Catalina esa noche, no fue una visión. No fue un recuerdo. La vi 3 noches después de su desaparición. En el patio. Empapada. Sucia. Con los pies descalzos, me miró desde la sombra del limonero. Y me dijo, abuela, él me tiene. Y tú lo sabes. Nadie me creyó. Dijeron que era delirio. Que no dormía bien. Que la culpa me hacía ver cosas, pero yo sé lo que vi. Y desde entonces, cada noche, ella vuelve. A veces solo se sienta en la esquina. Otras veces llora. Y otras. Me dice cosas que me hacen temblar, y ahora, después de años de silencio, decidí escribirlo todo. Porque no soy yo la loca. El loco es él. Y sigue viviendo bajo este techo, y mientras todos cierran los ojos, yo observo. Yo escucho. Y yo recuerdo, porque la verdad no está muerta. Está enterrada. Y pronto, alguien la va a desenterrar. Amigos y amigas, no se olviden de dejar su like y suscribirse al canal. Es muy importante para ayudarnos a crecer y traer más historias emocionantes para ustedes. Hay noches en que el viento golpea tan fuerte las ventanas que parece que la casa quiere hablar. Otras, la lluvia cae con tanta rabia que el techo cruje como si fuera a desmoronarse. Pero las noches que más miedo me dan, son las que vienen. En silencio, esas noches, ella aparece, Catalina, mi niña, mi nieta, la que todos dieron por muerta. La que yo vi con estos ojos, parada junto al limonero, con la cara empapada y los labios morados, diciéndome, él me tiene, abuela. Y tú lo sabes. Nadie me creyó, me encerraron en este cuarto como se encierra a los locos, dicen que perdí contacto con la realidad, pero nadie pregunta por qué no puedo dormir, nadie pregunta qué escucho por las noches, porque si lo hicieran, sabrían que hay algo más allá del dolor, más allá de la culpa, algo que respira detrás de las paredes. Fue 3 noches después de su desaparición, yo me levanté para ir al baño. Las luces seguían cortadas. Caminé despacio, descalza, sintiendo el piso húmedo bajo mis pies, y cuando llegué a la ventana del pasillo, la vi, Catalina, ahí. Parada. Mojada. Detrás del vidrio, no dije nada, me paralicé, y entonces, sin abrir la boca, la escuché dentro de mí. Él me llevó al cuarto de los frascos, abuela. ¿Qué cuarto? ¿Qué frascos? Yo no entendía. Pero antes de que pudiera reaccionar, desapareció, volví a mi cama temblando.
No pude dormir. A la mañana siguiente, intenté hablar con Sebastián, mi hijo, le dije que la había visto. Que Catalina quería que la encontráramos. Él me miró con desprecio. Como si yo fuera un mueble viejo. Mamá, basta. Estás enferma. Déjala descansar en paz. Pero no está muerta, Sebastián, yo la vi. ¿Otra vez con tus delirios? Y me empujó de regreso a mi cuarto, desde ese día. La llave quedó por fuera, he vivido aquí, encerrada, por casi 3 años, me traen comida por debajo de la puerta. A veces tibia. A veces podrida, solo me permiten salir al patio cuando ellos no están y nadie vuelve a mencionar a Catalina ni su madre, que pasa por el pasillo con los ojos pintados y la boca apretada. Ni su padre, que nunca volvió a mirarme a los ojos. Ni los vecinos, que cruzan la calle cuando me ven por la ventana, pero yo sigo escribiendo. En las paredes. En el piso. En los trozos de papel que guardo bajo la cama, escribo lo que escucho, porque la casa no está callada, la casa habla, y a veces grita. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché pasos en el pasillo lentos. Arrastrados, no eran de Sebastián ni de su mujer, eran pasos livianos. Casi como si alguien caminara de puntillas, me levanté. Me acerqué a la puerta y entonces la escuché. Abuela, el cuarto de los frascos está bajo las escaleras. Me alejé, con el corazón en la garganta. Era una alucinación, o Catalina me estaba mostrando algo que nadie quería ver. A la mañana siguiente, cuando me dejaron salir al patio, busqué bajo las escaleras de servicio. Un rincón que siempre estuvo cerrado, con una puertita vieja de madera carcomida, metí los dedos por la rendija, tierra suelta, un olor extraño, y entonces, una cajita, pequeña. Oxidada, la abrí. Dentro, había frascos pequeños. Con etiquetas, algunos con pedacitos de cabello, otros, con dientes, otros, con cosas que no me atrevo a describir. Caí de rodillas, vomité, lloré, sentí que el mundo giraba y yo me hundía en un pozo sin fondo. Eso era lo que Catalina quería mostrarme, eso era lo que él escondía. ¿Quién era él? ¿Mi hijo? ¿Alguien más? Volví a guardar la caja. La tape. La enterré, volví al cuarto, y esa noche, Catalina volvió. Gracias, abuela. Pero aún no termina. Mira bajo la cama de papá. No pude dormir, pasé la noche mirando el techo, pensando en lo que debía hacer, y al amanecer, tomé mi decisión. No importa si me encierran, no importa si me llaman loca, Catalina está pidiendo ayuda, y esta vez, no voy a fallarle. La noche anterior no dormí. Me quedé sentada, con las piernas cubiertas por la manta gruesa, mirando la pared frente a mí como si fuera a romperse en cualquier momento. El mensaje de Catalina resonaba como campanas dentro de mi cabeza. Mira. Bajo la cama de papá. No era la primera vez que me pedía algo. Pero esta vez, había un peso distinto en su voz. Como si eso que yo tenía que encontrar, fuera la clave de todo. Esperé el momento oportuno, por las rendijas del tragaluz. Supe que ya amanecía. Escuché los pasos de Sebastián saliendo de la casa. Como todas las mañanas, se iba a su trabajo en la carnicería del pueblo. Esperé un poco más, hasta oír el portazo del frente. Después, el sonido lejano del motor de su vieja camioneta alejándose. El silencio volvió a reinar. Respiré hondo. Me ateuge vos. Salí de puntillas del cuarto do fundo. Sabía que tenía poco tiempo até que Marina, mi nuera, subiera para ver si la vieja sigue respirando. Subí las escaleras sin hacer ruido. Me detuve frente a la habitación de Sebastián. Todo estaba oscuro. La puerta, entreabierta, empujé. El olor me golpeó primero. Un aroma a humedad, sudor y descomposición leve. Como si algo hubiese muerto hace tiempo. Y nadie se atreviera a moverlo. Entré. Todo estaba en silencio. La cama, la misma donde dormía con la madre de Catalina, estaba cubierta de una manta gris. Nada parecía fuera de lugar, hasta que me agaché y vi, debajo de la cama, escondida. Entre cajas viejas y una maleta rota, había una caja de madera tallada. Parecía antigua. El tipo de caja que uno guarda con cosas importantes. O prohibidas. Mis manos temblaban, la saqué con cuidado. Estaba pesada. Al abrirla, mi corazón se detuvo. Dentro había dibujos, sí. Dibujos, pero no de Sebastián, eran de Catalina. Lo supe por la firma en una esquina. Catá. Eran decenas de hojas dobladas, manchadas, arrugadas. Algunas tenían gotas secas, de algo que parecía sangre. Dibujos de un hombre.
Sin rostro, dibujos de frascos con ojos flotando, dibujos de una niña encerrada en un cuarto sin ventanas. Uno, en particular, me hizo caer sentada en el suelo, era yo y yo, desde la ventana, mirando al jardín. Y Catalina, detrás de mí, con una mano extendida. Ese fue el momento exacto en que la vi desde la ventana la noche que desapareció. ¿Cómo? ¿Cómo estaba ese dibujo ahí? Catalina no lo pudo haber dibujado después. Y si lo hizo antes, ¿cómo supo? Las lágrimas me cegaron, y entonces, entre los dibujos, encontré algo más, una pequeña libreta negra, abrí, reconocí la letra. Era de Sebastián Notas. Phrases. Fechas. Día 1, no dejó de llorar. Día 3, comenzó a escribir en la pared. Día 5, me arañó. Ya no come. Día 6, me miró fijo y dijo, ya vas a ver lo que te pasa. Punto. Día 7, dejé de entrar. Cerré el cuaderno con un grito ahogado. Mi hijo sabía, mi hijo la tuvo encerrada, mi hijo la vio llorar, mi hijo, no la salvó. Corrí escaleras abajo. Escondí los dibujos y la libreta bajo mi ropa, volví al cuarto do fundo justo a tiempo antes que Marina apareciera. ¿Ya desayunaste, vieja loca? No respondí, solo la miré. Y por primera vez, vi miedo en sus ojos, porque sabía que algo en mí había cambiado. Esa noche, Catalina volvió, no se acercó. No habló. Solo me miró, y yo le dije, lo encontré, hija. Lo encontré todo. Y te juro, no voy a callar más. Ella sonrió, desapareció, y al amanecer, yo ya no era la misma. El amanecer de ese día no fue como los demás, los pájaros no cantaban. El viento no movía las ramas del limonero. Y dentro de mí, algo ya no estaba dormido y yo, doña Leonor, la vieja loca, la del cuarto del fondo, la que ya nadie escuchaba. Ya no era un mueble. Ya no era un estorbo. Ya no era un susurro sin valor, ahora tenía pruebas. Ahora tenía fuego. Pasé toda la madrugada revisando los dibujos de Catalina. Uno por uno. Algunos tenían fechas escritas. Otros estaban rasgados. Pero todos decían lo mismo, sin decirlo, ella sabía. Ella lo vivió. Ella lo dejó dibujado. Por si no podía hablar, la libreta de Sebastián también la leí completa. Sus notas eran frías. Clínicas. Como si lo que hacía fuera parte de un experimento. Día 10, sigue sin hablar. Día 12, comenzó a rezar. Día 13, intentó escapar. Día 14, volvió la voz de su abuela. Día 15, cerré todo. Mi hijo, mi propio hijo, mi sangre, me costaba respirar, el pecho me dolía, pero no de tristeza, de rabia, de impotencia, de saber que durante años estuve dormida, confiando en un hombre que yo misma crié. En un niño que yo cuidé cuando tenía fiebre, cuando se caía de la bicicleta, cuando lloraba porque su padre lo abandonó, y ahora, ese mismo niño había hecho algo tan monstruoso. Y todos lo habían protegido. Guardé los papeles, la libreta y el último dibujo bajo mi rebozo. Esperé a que amaneciera completamente, cuando escuché a Marina salir al mercado, y supe que Sebastián estaba trabajando, salí del cuarto y me fui directo a la comisaría del pueblo, caminé lento. Con las piernas temblando. Pero con la cabeza alta. Al llegar, me miraron como siempre, con lástima. Doña Leonor, otra vez aquí. No vengo a molestar. Vengo a denunciar un crimen. El oficial se acomodó en la silla, cruzó los brazos. ¿Qué tipo de crimen? Abrí el rebozo. Saqué los dibujos. La libreta. Los puse sobre su escritorio. Esto lo encontré debajo de la cama de mi hijo. Y esto lo dibujó mi nieta antes de desaparecer. Él los miró de reojo. Levantó una ceja. Suspiró. Doña Leonor, usted sabe que esas pruebas no son concluyentes. Son dibujos. Y una libreta que podría ser inventada. ¿Y usted cree que una niña de 7 años se inventa algo así, que dibuja frascos con dientes? Ojos, cadenas? ¿Qué firma sus miedos y los esconde debajo de la cama del hombre que dijo haberla perdido? El oficial me observó. Su expresión era una mezcla de pena y fastidio. Entiendo su dolor, señora. Pero sin un cuerpo, sin testigos, sin pruebas físicas, no podemos reabrir el caso. Catalina está viva. Grité, yo la he visto, ella me habla. ¿La ha visto, o la ha soñado, doña? Me quedé en silencio, no porque dudara, sino porque entendí que ellos nunca me creerían. Volví a casa con los ojos secos. El corazón hecho piedra. Marina me esperaba en la puerta. Me vio llegar. Me midió de arriba abajo. ¿Dónde andaba, vieja? ¿A qué fue a meter la nariz otra vez? A donde me dio la gana. No soy su prisionera. Ah, no.
dijo, cruzando los brazos, entonces váyase. A ver quién la aguanta. No, respondí. Pasé de largo. Volví a mi cuarto. Cerré la puerta por dentro, y esa noche. Catalina volvió, esta vez no estaba sola, había una sombra junto a ella, más alta. Más oscura. Con ojos rojos, no hablaban. Solo me miraban. ¿Quién es él? Pregunté. ¿Y es Sebastián? Catalina bajó la cabeza. Él no es el único. Hay más. Pero tú debes empezar con él. Tú viste. Tú sabes. ¿Y qué hago, hija? Nadie me cree. Entonces haz que te crean. OSKTE Taman. Desapareció, y yo entendí que el tiempo de hablar ya había pasado, ahora. Era tiempo de actuar. A la mañana siguiente, no bajé la cabeza, no obedecí. No me escondí. No fingí estar loca, entré a la cocina donde Marina tomaba café. La miré a los ojos, tú sabías. Ella se congeló. ¿De qué hablas? De Catalina. De lo que Sebastián hizo. Y de cómo tú lo cubriste. Sé. Levantó bruscamente. Golpeó la silla. Cállese la boca, vieja demente. Callum too. Le lancé la libreta a los pies. Los dibujos. Todo, ella los miró, y entonces, se puso blanca, tembló, por primera vez, vi miedo real y supe que Catalina tenía razón. Cuando le arrojé los papeles a Marina, no lo hice esperando que los leyera. Lo hice esperando ver su rostro, porque los ojos no saben mentir. Y los suyos, se abrieron como si hubieran visto un muerto. Ella se agachó lentamente, con manos temblorosas. Y recogió la libreta negra. No pasó página por página. Solo miró la portada. La reconoció. Y la apretó contra su pecho como si le quemara. Yo la observé en silencio. Entonces es cierto, tú sabías. Ella no respondió. Se quedó inmóvil. La taza de café en la mesa comenzó a humear sola. El reloj del comedor marcaba las 7:04, pero el tiempo se detuvo, hasta que finalmente habló, con una voz baja, oxidada, cargada de una culpa que ya no podía esconder más. Yo, no supe qué hacer, no lo podía creer. Durante años, me miró con desprecio. Me encerró. Me llamó loca. Y. Ahora me decía que sí. Que lo sabía. ¿Qué fue testigo? ¿Desde cuándo? Pregunt, Marina no levantó la vista. Solo se sentó en la silla y se llevó las manos al rostro. Catalina. Me dijo algo una noche. Me dijo que papá la llevaba al sótano. Que la encerraba. Que no le gustaba el olor de los frascos. Yo pensé que era un juego. Hasta que una noche, la vi. ¿La vest? Asintió, vi cuando Sebastián la arrastraba de la mano. Ella no gritaba. Solo lo miraba. Y me miró a mí también. Como pidiéndome ayuda. Pero yo, me paralicé. Mick Jill. No dije nada. Las palabras me atravesaron como cuchillos. ¿Y qué hiciste después? Marina. Traigo saliva. Lloraba, pero sin fuerza, le pregunté a Sebastián. Me gritó. Me dijo que no me metiera. Que no entendía. Que Catalina tenía algo dentro, que había que sacar. Yo, me asusté. Y callé. En ese momento, lo supe, no había solo un culpable, había una casa entera podrida por dentro, Sebastián. Marina. Y yo, sí. Porque también fui parte. Porque también me callé cuando Catalina me dijo que no quería quedarse sola con su padre. Cuando me pedía que le cantara por las noches. Cuando buscaba mi cama para dormir abrazada, yo no lo quise ver, yo también me negué a entender, y eso me dolía más que todo. ¿Dónde la llevó, Marina? ¿Qué le hizo? ¿Dónde está Catalina? Ella negó con la cabeza, no lo sé. Él dijo que un día la iba a llevar lejos. Que ya no era útil. Yo pensé que la había dado en adopción. No quería creer otra cosa. Levant la mano. Y por un momento quise golpearla, pero no lo hice. Te juro que si ella está muerta, tú también vas a pagar. Ese mismo día, Sebastián volvió a casa más temprano de lo habitual. Yo ya estaba en el patio, regando las plantas, como si nada pasara. Pero en el bolsillo del rebozo, tenía la libreta. Y una decisión tomada. Marina lo recibió en la puerta, pálida. Él la miró raro. Se acercó a mí. ¿Tú saliste hoy? ¿Y desde cuándo tengo que pedir permiso en mi propia casa? Él frunció el ceño. Sabía que algo pasaba. Pero no imaginaba que su mundo estaba a punto de caerse. Esa noche, me encerré. Escribí todo. Desde el día en que Catalina nació hasta la noche en que desapareció. Fechas. Phrases. Dibujos. Detalles, un testimonio. Una prueba. Una promesa.
porque al día siguiente, yo iba a gritar. Con voz contenta, con rabia, Catalina volvió esa noche. Más cerca. Con su vestido blanco. Descalza, se sentó junto a mi cama y me dijo, gracias, abuela. Me duele, pero ahora me escuchan. Él lo siente. Él sabe que viene algo. Le tomé la mano. Estaba helada. Transparente, pero era ella. ¿Estás bien ahora? Le pregunté, aún no. Falta encontrarme. ¿Encontrar? ¿Dónde? Ella no respondió. Solo me abrazó y desapareció. Al despertar, ya no tenía miedo, salí del cuarto, Marina me esperaba en la cocina. Sebastián también, sabían. Sentían. Odiaban, pero esta vez. Yo tenía el poder, les dejé la libreta sobre la mesa. Y les dije, si no me dicen dónde está Catalina, esta casa no va a tener descanso. ¿Me estás amenazando? Dijo Sebastián, con los puños cerrados, no. Te estoy prometiendo. Y por primera vez, fui yo la que lo hizo temblar. Ese día no llovió, pero el cielo estaba gris como un luto antiguo, como esos pañuelos de viuda que ya no lloran pero siguen recordando. La casa olía raro. Como a madera podrida y secretos calientes, Sebastián me miraba como si yo fuera una serpiente en su mesa. Marina evitaba el contacto visual. Y yo sentía dentro de mí una fuerza nueva, una mezcla de fe, rabia y desesperación. Pasé toda la mañana pensando en una sola frase que Catalina me había dicho, falta encontrarme. No era metáfora, no era poesía de fantasma, era un aviso, Catalina no estaba en otro mundo. No había partido. Estaba cerca. Muy cerca, quizás, demasiado. La cocina estaba en silencio, Sebastián hojeaba el periódico, aunque sabía que no leía ni una sola palabra, yo me acerqué. Tomé la taza de café. Lo Meyer dot, ¿dónde la enteraste? El periódico cayó. De sus manos, ¿de qué hablas? Sabes muy bien de qué hablo. Se puso de pie bruscamente, ¿te estás volviendo loca de verdad, otra vez con lo mismo? Ella me lo dice cada noche. ¿Quién? Catalina. Un silencio espeso llenó el comedor, ¿estás enferma? No. Estoy despierta. Él se acercó a mí. Su cara, a centímetros, y entonces susurró, tú no sabes nada, vieja estúpida. Le respondí con la mirada. Y por primera vez, él bajó la suya. Esa tarde, fui al sótano, sí. Ese mismo lugar que durante años permaneció cerrado con candado. El cuarto que nadie mencionaba. El espacio olvidado de la casa, pero yo tenía a Catalina, y Catalina me mostró, en un sueño, una pared húmeda, una caja, y una muñeca rota. Desperté sudando. Fui directo al cuarto de herramientas, busqué la llave. No la encontré, entonces tomé el martillo. Marina gritó cuando me vio, ¿qué estás haciendo? Voy a abrir la puerta. La que tú y tu marido han mantenido cerrada por años. No puedes, no tienes permiso. ¿Permiso? ¿De quién? Del demonio con el que te casaste. Le empujé, ella cayó al suelo, sollozando. No la toqué más, bajé al sótano. 3 escalones. Luego 5. Luego el olor, putrefacción. Hierro. Lágrimas, golpeé el candado. 1, 2, 3 veces. Se partió, empujé la puerta, oscuridad, solo oscuridad, encendí la linterna vieja que guardaba. En el rebozo. Avancé, los muros estaban manchados. El piso, húmedo, al fondo, una caja, me arrodillé. Temblaba. Pero la abrí y allí estaba, el vestido blanco de Catalina. Su muñeca. Un cuaderno. Y un mechón de cabello, cerré los ojos. Y grité, no. Sé si de dolor, de furia, o de algo que no tiene nombre, subí con las cosas en brazos. Marina me esperaba en la sala, aún en el suelo, le mostré el vestido. La muñeca. El cuaderno, ¿quieres que siga callando? Ella solo lloraba, ¿dónde está su cuerpo? Entonces Sebastián entró por la puerta. Nos vio. Y supo. Que todo había terminado. Leonor, dame eso. ¿Vas a matarme también? Yo, no la maté. Entonces dime, ¿qué hiciste? Él cerró la puerta. Se sentó y habló. Ella empezó a decir cosas. Cosas raras. Que veía sombras. Que su mamá la miraba desde la pared. Que tú le hablabas por el espejo. Al principio pensé que era imaginación. Pero luego, empecé a oír voces yo también. En la casa. En la noche. Risitas. Cánticos. Cosas que no venían de ningún lado. ¿Y por eso la encerraste? Porque tenía miedo. Porque pensé que estaba poseída. Porque creí que si la aislaba, si la hacía rezar, si le sacaba los dibujos enfermos, todo iba a mejorar. Yo lo miré con asco, eras su padre.
Sí. Y fracasé. ¿Dónde está su cuerpo? Él bajó la cabeza. No. Hay cuerpo. Catalina no murió. Ella desapareció. ¿Cómo? Una noche, el candado estaba roto. La puerta abierta. Y ella ya no estaba. ¿Y no buscaste? Tenía miedo. De ti. De ella. De lo que podía pasar. Sí hablaba. No sabía si creerle, pero Catalina sí, esa noche, volvió, sentada a los pies de mi cama, con la muñeca en brazos, y me dijo, lo estás haciendo bien, abuela. Pero aún falta lo más importante. ¿Qué es? Recordar el día en que todo comenzó. Me estremecí, porque ese día fue el día que yo también la dejé sola. La noche anterior dormí con los ojos abiertos. No fue una metáfora. Mis párpados estaban cerrados, pero mi mente estaba despierta. Catalina apareció sentada a los pies de mi cama, pero no habló, solo me miraba, con los ojos de siempre, negros. Dulces, infinitos, como si esperara que yo dijera algo primero y yo, sabía lo que venía, era hora de enfrentar la verdad que había escondido incluso de mí misma. Desperté al amanecer, la casa estaba en silencio. Marina no se levantó ese día. Y Sebastián dormía en el sillón, como un perro castigado. Yo caminé lentamente hacia la cocina. Tomé una libreta, una pluma. Y comencé a escribir, no sobre lo que había descubierto, sino sobre lo que nunca había contado, sobre aquel día, el día que la dejé sola, era un martes. De esos que pasan sin historia, sin advertencia, sin marca. En el calendario, Catalina tenía 6 años, recuerdo que vestía una blusita celeste y un pantalón con ositos. Traía en la mano su muñeca favorita, la misma que encontré en la caja del sótano. Yo estaba ocupada lavando la ropa en el lavadero. Sebastián había salido temprano para el campo. Marina, según decía, tenía jaqueca, y Catalina jugaba en el jardín, hablando con su muñeca. Como siempre, hasta que se acercó a mí. Abuela, ¿puedo decirte algo? Sí, mi amor, dime. Respondí sin mirarla, concentrada en el jabón. Vi a papá en el cuarto secreto. Con los frascos. Me dijo que no le contara a nadie. Me detuve un segundo, fruncí el ceño. ¿Frascos? Sí, con cosas adentro. Como ojos. Como bichos. Me dijo que era un juego, pero a mí no me gusta. ¿Y qué hice yo? Nada, me reí. Catalina, deja de inventar. Tu papá no tiene frascos con ojos. Eso no existe. Ella me miró fijo. Los ojos no lloraban. Pero brillaban. No estoy inventando, abuela. Y se fue sin llorar. Sin gritar. Sin rogar, y ese fue el primer día que dejó de hablarme por completo. Los días siguientes, evitaba mi mirada. Jugaba sola. Se escondía en los rincones. Dibujaba cosas oscuras, y yo seguía ignorándolo todo, porque no quería problemas. Porque no quería conflictos con Sebastián. Porque, en el fondo, sabía que algo estaba podrido, pero tenía miedo de descubrir que, el día de su desaparición, llovía. Marina estaba acostada. Sebastián había discutido conmigo la noche anterior. Catalina no bajó a desayunar, tampoco a almorzar, y al anochecer. Ya no estaba. Sebastián dijo que había salido a jugar. Que, seguro estaba escondida. Que, los niños hacen eso, pero Catalina no era así, no desaparecía, no jugaba a esconderse, y yo lo sabía, yo sentí el hueco, el mismo hueco que me sigue hasta hoy. Las autoridades vinieron. Buscaron. Interrogaron. Pero Sebastián era conocido. El hijo ejemplar. El hombre trabajador, y yo, la vieja rara, la que decía que su nieta hablaba con fantasmas. La que aseguraba que había frascos con ojos en el sótano. Me señalaron, me rieron, y me callaron. Los años pasaron, y la voz de Catalina nunca se fue, se convirtió en susurro. En sombra. En peso, hasta hoy, escribí todo en la libreta, cada detalle. Cada omisión. Cada noche en que escuché pasos en el pasillo y me tapé los oídos, cada vez que le creí más a Sebastián que a mí. Propia sangre, bajé las escaleras, Sebastián estaba en la sala, le lancé la libreta, léelo. Es mi testamento. No de herencia, sino de culpa. Él la tomó con las manos temblorosas. ¿Qué quieres de mí, mamá? ¿Qué confieses? Que digas la verdad. Que me digas dónde está mi nieta. No lo sé. Mientes. No. Say as I vive. No sé si murió. Solo sé que la perdí. El grito retumbó en las paredes, y entonces, algo se rompió, una repisa cayó al suelo, un espejo se agrietó. La muñeca de Catalina, que estaba sobre la mesa. Giró sola, Marina entró corriendo, y lo vio, el espejo del comedor. Agrietado.
con una frase escrita en la superficie: aún respiro. Sebastián cayó de rodillas. ¿Qué está pasando? ¿La estás sintiendo? Por fin. Porque nunca se fue. Él lloraba. Marina lloraba, y yo, por fin, me sentía viva. Catalina volvió esa noche. Se acercó más que nunca. Me acarició la cara. Y me dijo: falta poco, abuela. Ya casi me vas a encontrar. Pero antes, tienes que entrar donde nunca quisiste. Entrar. ¿Dónde, mi niña? En su cuarto. En el armario. Abajo de todo. Su voz se desvaneció, y el reloj marcó las 3:33, la hora en que Catalina desapareció. Al amanecer, tomé una linterna y fui. La madrugada era espesa. El aire, pesado como plomo viejo, las paredes de la casa crujían como si tuvieran algo atrapado adentro. Y el silencio, ese maldito silencio que conocía tan bien, tenía forma. Tenía nombre. Catalina. Me levanté. Sin hacer ruido. Tomé la linterna pequeña que guardaba bajo el colchón. Caminé despacio, descalza, con el rebozo cubriéndome el cuerpo como si fuera una armadura contra el pasado. Pasé frente al cuarto donde dormía Sebastián. La puerta estaba entreabierta. ¿El interior? Oscuro como boca de lobo, y allí estaba, el armario, ese mismo mueble antiguo que había pertenecido a mi difunto esposo. Ese que Sebastián nunca quiso mover. Que jamás abría. Que decía que olía a humedad y nada más. Yo sabía que había algo, siempre lo supe. Me acerqué, la linterna temblaba en mi mano, el aire alrededor del armario era distinto. Más frío. Más espeso. Como si estuviera respirando por sí mismo. Apoyé la mano en la manija, la madera estaba helada. Giré y abrí. El primer golpe fue el olor, un hedor ácido, metálico. Como a sangre vieja y encierro. Dentro del armario colgaban unas cuantas camisas de Sebastián. Viejas, empolvadas, pero lo que me heló la sangre fue el fondo. La pared del fondo no era de madera, era de metal, y tenía un pequeño cerrojo. Me arrodillé, era una compuerta, una entrada secreta. Dentro del armario, Dios mío, susurré, metí los dedos bajo el borde. Con esfuerzo, logré abrirla, un hueco oscuro apareció ante mí, un túnel pequeño, de no más de 1 metro de altura. Tenía paredes de piedra. Y descendía. Ligeramente, el aire que salía de allí estaba helado, sabía lo que tenía que hacer, me metí, el túnel era angosto. Cada paso que daba se sentía como una traición a mi propio cuerpo. Las rodillas crujían. El pecho dolía, pero avancé, durante lo que parecieron siglos, hasta que el túnel se abrió a un espacio más amplio, una habitación subterránea. Oculta. Olvidada, allí dentro, había una silla de madera. Una lámpara colgando del techo. Y. En las paredes, dibujos de Catalina, con su nombre escrito en cada uno. Me quedé sin aire, eran cientos, algunos representaban sombras con ojos. Otros, hombres sin rostro, pero uno me hizo caer al suelo, era un retrato. De mí, con la boca cosida. Y Catalina, llorando, abajo, con letra infantil, decía: ¿por qué no me escuchaste? Lloré. No lo pude evitar, grité el nombre de mi nieta 1, 2, 3 veces, y entonces oí algo, un susurro. Suave. Desde la pared contraria, me acerqué, y allí, detrás de unas cajas, encontré una puerta más pequeña. De metal oxidado, abrí, dentro, una pequeña habitación. Apenas una celda, y en el suelo, una caja de madera. Con cadenas. Cerrada con llave, me acerqué, tenía el nombre, Catalina, grabado, intenté abrirla. No pude, golpeé. Lloré, y entonces, la linterna parpadeó, y en la pared apareció escrito, con algo que parecía sangre seca: no me abras. Liberame. Salí corriendo, de rodillas. Temblando. Jadeando, salí del túnel. Del armario. De la habitación, cerré la puerta con llave, caí al suelo, y entonces supe, Catalina no solo había sido encerrada, había sido marcada. Sellada. Como si Sebastián hubiera querido sellar algo dentro de ella. O impedir que algo saliera. Esa noche. Catalina no apareció, y el silencio fue aún más aterrador que su presencia. Sebastián intentó hablar conmigo al amanecer. Fuiste ahí, ¿verdad? No respondí. No debiste haber abierto esa puerta, mamá. Lo miré. ¿Qué es lo que hiciste con ella? Yo solo intenté protegerla, protegernos. ¿De qué? De lo que había dentro de ella. Sus ojos estaban hundidos, como si el peso de los años finalmente lo hubiera quebrado. Ella decía que escuchaba cosas. Que veía el pasado. Que soñaba con cosas que después ocurrían. Al principio pensé que era imaginación,
pero un día, empezó a decir cosas sobre mí. Cosas que nadie sabía. Cosas que ni tú sabías. Cosas de cuando yo tenía 10 años. Lo miré horrorizada, ella, no era normal. Mamá, tenía algo adentro. ¿Y yo, la encerraste por eso? La protegí del mundo. Y al mundo de ella. No supe si llorar o maldecirlo. Catalina era una niña que necesitaba amor, no cadenas. No oscuridad. No olvido, esa noche, volví al túnel y llevé algo conmigo, una vela. Una muñeca. Y una carta, la dejé sobre la caja de madera, y dije, Catalina. Si estás aquí, te libero. No importa lo que haya en ti. Te amo. Siempre te he amado. El suelo tembló, la linterna se apagó, y en la oscuridad, sentí su mano en la mía, pequeña. Fría. Humana, y su voz, gracias, abuela. Ahora puedo mostrar to do. Nunca había sentido tanto miedo como esa noche. Pero tampoco nunca me sentí tan viva, sentí la mano de Catalina. No era una ilusión, era su mano, su piel. Su tacto. Su presencia, y cuando me dijo, ahora puedo mostrarte todo, entendí que lo peor no era el dolor. Ni el encierro. Ni la culpa, lo peor era el silencio. Catalina me condujo a través del túnel, pero esta vez, la luz venía de ella, una especie de brillo suave. Como el reflejo de la luna sobre el agua, ya no estaba sucia. And I rhoda, and I triste. Era la Catalina de siempre. La que me abrazaba en la cocina. La que recogía caracoles. La que me decía que las plantas sabían escuchar, pero ahora, ella hablaba diferente, como si tuviera años de recuerdos más que yo. Abuela, dijo. Mientras caminábamos, no fui la única que desapareció aquí. Me detuve. ¿Qué estás diciendo? Ella señaló una grieta en la pared, me acerqué, y con la linterna, iluminé los muros de piedra. Allí, tallados a mano, estaban nombres de niños. Fechas. Símbolos, algunos tan antiguos que apenas podían leerse, pero uno me heló por completo. Eulalia, 1963, ese nombre lo conocía. Eulalia era una niña del pueblo. Desaparecida a los 8 años. Nunca la encontraron. Mi madre lloró su ausencia por años, ella también estuvo aquí. ¿Cómo lo sabes, Catalina? Porque ella me habló. Y porque el lugar no olvida. Avanzamos un poco más, y encontramos un segundo cuarto. Más amplio, parecía una especie de santuario oscuro. En el centro, había una figura tallada en madera. Tenía forma humana, pero sin rostro. Y en el pecho, un hueco. Dentro, un frasco. Catalina lo miró y dijo, este fue el inicio. Alguien, hace muchos años, hizo un pacto con lo que habita aquí. Y desde entonces, se cobra con sangre de inocentes. Me cubrí la boca. ¿Quién hizo ese pacto? Catalina me miró, con ojos brillosos, y susurró, tu padre, abuela. El mundo se detuvo, mi corazón también. No puede ser. Sí. Él lo hizo para proteger la cosecha, los animales, la casa. Para evitar la miseria. Y el precio fue, ofrecer a un niño cada generación. Caí de rodillas, mi padre. El hombre al que veneré. El que me cantaba canciones de cuna, él, ¿y cómo lo sabes? Dije entre lágrimas. Catalina extendió su mano. Y de repente, lo vi todo, como si mi mente se abriera. Vi a mi padre en este mismo túnel. Joven. Asustado. Colocando un frasco en el pecho de la estatua. Y escuchando una voz que salía de la oscuridad. Cada generación. Una vida. Oh, el pacto se rompe. Y luego, vi a Sebastián. Años atrás. Sosteniendo en brazos a Catalina. Llorando, diciendo, perdóname, hija. No puedo luchar contra esto. La visión se desvaneció, yo estaba de nuevo en el túnel. Sola, Catalina ya no estaba, solo su voz en mi oído. No fue culpa tuya, abuela. Pero ahora depende de ti romperlo. Salí del túnel, al llegar al cuarto, encontré a Sebastián. En la cocina, estaba bebiendo. Despianado. Destruido, me miró y dijo, ¿lo viste, verdad? No respondí, toda mi vida supe que esto existía. Papá me lo contó cuando yo tenía 12. Y me juró que nunca hablaría de eso. Que tenía que cumplir. Como él. Como el abuelo. Como todos. Le tiré el frasco que traía en la mano, cayó al suelo y se rompió, y eso justifica lo que hiciste. Yo no quería hacerlo, pero no hay forma de romperlo sin sacrificar algo peor. Peor que tu propia hija, peor que Catalina, peor que Eulalia, ¿cuántos niños más, Sebastián?
Él cayó al suelo y lloró, lloró como un niño. Marina entró, lo escuchó todo, y su rostro cambió. Ya no era la mujer altiva, era una madre. Quebrada, me abrazó y me dijo, podemos detenerlo. Asentí, hay una forma. Pero no será fácil. Ni limpio. Ni seguro. Esa noche, volvimos al túnel, los tres, llevamos sal, aceite, velas benditas, agua bendita, y una cruz de hierro aquí. Frente a la estatua, comenzamos el rito, no por fe, no por religión, sino por redención. Marina leyó los nombres en voz alta. Yo rocié las paredes con agua. Y Sebastián colocó su mano en el pecho de la figura y dijo, termina aquí. No más sangre. No más pactos. Me ofrezco a cambio. Una ráfaga de viento salió del hueco, las velas se apagaron y una voz resonó, aceptado. La estatua se quebró, el túnel tembló y Sebastián cayó, muerto. Marina gritó, yo caí de rodillas, pero Catalina apareció iluminada. Libra. Sonriendo, y dijo, ahora sí, abuela. Ahora puedo irme. Me abrazó y desapareció en la luz. Desde esa noche, el túnel no volvió a abrirse, nadie volvió a hablar de Sebastián, solo dijimos que se fue. Marina se fue a vivir con su hermana, y yo me quedé en la casa cuidando las plantas, hablándoles. Como antes, porque, después de todo, ellas sí escuchan y porque a veces. Catalina vuelve. Solo para decirme, gracias por no rendirte. Gracias por no callarte. Gracias por mirar donde nadie quiso mirar. Pasaron los días. Y luego las semanas, la casa ya no gemía por las noches. Las sombras que antes se arrastraban por los rincones, se habían ido, pero el vacío que dejaron era tan profundo como el túnel que sellamos. Cada mañana me levantaba temprano. Regaba mis plantas. Leía los salmos. Encendía una vela blanca frente al retrato de Catalina. Y hablaba con ella, sí, hablaba. Porque aunque ya no la veía, su presencia seguía conmigo, y cada tanto, susurraba con esa voz dulce, abuela, ¿me oyes? Y yo respondía, siempre, mi niña. Siempre. El pueblo, sin saber nada, simplemente aceptó lo que les dijimos, que Sebastián se había marchado. Que Marina se fue con su hermana. Y que yo, me quedé sola, como siempre, pero... Las miradas no cambiaron, seguían diciendo, esa vieja vive en su mundo. Pobrecita, la soledad la enloqueció. Dicen que habla sola, con una niña que no existe. Y yo sonreía, porque yo sabía la verdad, y la verdad, aunque duela, es el único lugar donde uno puede vivir en paz. Un día, recibí una carta, era de Marina, me decía que había comenzado terapia. Que hablaba con una psicóloga 2 veces por semana. Que por fin estaba aprendiendo a vivir sin miedo y al final, escribió, sé que no fui buena madre. Que fallé. Pero aún tengo tiempo para intentar sanar. Gracias por todo, mamá. Te amo. Lloré como no había llorado desde que Catalina se fue, porque en esas palabras, sentí por primera vez el perdón, y entonces lo supe, tenía que hacer algo más, algo que postergué por demasiado tiempo, volver al pueblo donde nací. Volver a la casa donde viví con mis padres, y enfrentar lo que siempre estuvo enterrado, antes de Catalina, antes de Sebastián, antes de todo. Empaqué unas pocas cosas. Ropas. Mis medicamentos. Y el diario que empecé a escribir desde que Catalina desapareció. Tomé un autobús largo. Lento, las montañas parecían observarme. Los árboles murmuraban secretos antiguos, y al llegar, todo era igual, sin embargo, nada lo era. La vieja casa de mis padres seguía en pie. Abandonada. Las ventanas rotas. El techo hundido en partes, pero la puerta aún tenía el mismo chirrido. Entré, el olor a madera húmeda me golpeó. Y el pasado cayó sobre mí como una tormenta. Vi el piano donde mamá tocaba. La silla donde papá se sentaba a fumar, y al fondo, la escalera que siempre crujía. Subí, cada paso era una memoria, cada tabla, un lamento, hasta que llegué a su cuarto, el cuarto de mi padre. Abrí el armario, vacío, pero al fondo, lo encontré, un cuaderno antiguo, de tapas negras. Lo abrí y allí estaban sus confesiones. Hoy hice el pacto. No había otra salida. Las cosechas morían. Tu madre estaba enferma. Me advirtieron que habría consecuencias. Una vida a cambio de otras. No imaginé que pesaría tanto. Pasé las páginas y encontré nombres. De niños, algunos del pueblo. Otros, desconocidos, y luego, mi nombre. Leonor debe saber la verdad. Pero si no lo hace, tal vez se salve. Tal vez ella logre romper esto que yo no pude.
Cerré el cuaderno, y me arrodillé, no para rezar, sino para pedir perdón por lo que heredé, por lo que callé, por lo que ignoré. Regresé al pueblo con ese cuaderno en el bolso, y supe lo que tenía que hacer. Fui a la comisaría, pedí hablar con el nuevo comisario. Era joven, me miró con desconfianza. ¿En qué puedo ayudarla, señora? Le mostré el cuaderno, le conté todo, sin omitir nada. Esperé que se riera, o me llamara loca, o me echara, pero no lo hizo. Lo leyó, y al terminar, dijo: ¿y qué quiere hacer con esto? Lo miré a los ojos: publicarlo. Que la gente sepa. Que los nombres tengan voz. Que el silencio no gane. Asintió, y prometió ayudarme. Pasaron meses, y el cuaderno fue estudiado, analizado, comparado con archivos antiguos, y todo coincidía: los desaparecidos, las fechas, las señales. Finalmente, un medio local publicó la historia: la abuela del silencio. La mujer que cargó con décadas de secretos y los enfrentó. Mi rostro salió en los periódicos. Algunos volvieron a llamarme loca, otros valiente, pero lo que importaba es que Catalina tenía justicia, que Eulalia tenía nombre, y que yo finalmente tenía paz. Hoy, mientras escribo estas líneas, el sol entra por la ventana. Las plantas bailan con la brisa, y una mariposa azul se posa en mi dedo, y sé que es ella, Catalina, libre, feliz. Ya no me habla, porque ya no necesita hacerlo. Su silencio, ahora, es de paz, y el mío es de gratitud, porque aunque todos creyeron que estaba loca, mi silencio escondía algo más fuerte que la locura: la verdad, el amor y el valor de no rendirse. Creí que, después de todo, la paz había llegado. Creí que publicar el cuaderno, que contar mi historia, que exponer la verdad, sería suficiente, pero me equivoqué, porque esa noche, ella volvió. No Catalina, no Eulalia, no alguna de las niñas atrapadas en el pasado. Ella, la voz que me hablaba desde que era pequeña, la que me advertía cosas, la que me hacía cerrar puertas, apagar luces, la que susurraba cuando nadie estaba cerca. Esa voz, que pensé que era parte de mi locura, no era mía. Desperté sobresaltada. El reloj marcaba las 3:33. La casa, en silencio, las velas ya consumidas. El viento soplaba suave por las rendijas de la ventana, y entonces la oí: Leonor. Me incorporé en la cama. ¿Catalina? Silencio. Marina. Nada. Y entonces, de nuevo: no temas. No vine a hacerte daño. Pero hay algo que aún no has recordado. Mi piel se erizó. Mi corazón latía con fuerza. Sentí como si mi cuerpo estuviera dividido entre el presente y algo más antiguo. Me levanté. Tomé mi bastón y caminé hacia la cocina. Todo estaba como siempre, pero en la pared, una grieta nueva, una que no estaba allí el día anterior. Me acerqué y sentí un frío extraño en los dedos. Toqué la pared y escuché un sonido hueco. Golpeé con el puño. 1, 2, 3 veces, hasta que un pedazo de yeso cayó al suelo, revelando algo inesperado: una pequeña caja de madera, empotrada dentro del muro. Temblando, la saqué. Estaba sellada con cera, y tenía grabadas unas iniciales: MGL, María Guadalupe León. Mi madre. No recordaba haber visto esa caja antes, ni haber oído a mi madre hablar de ella. La coloqué sobre la mesa. Con una vela caliente, fundí la cera del sello y abrí la tapa lentamente. Dentro, había papeles, cartas, fotos y un pequeño pañuelo bordado con las palabras: no estoy loca. Solo sé lo que otros callan. Mi mundo se detuvo, porque esa frase era la misma que yo había escrito en mi diario, años atrás. Mi madre también la decía. Leí la primera carta. Era para mí. Mi pequeña Leonor, si alguna vez encuentras esto, es porque has escuchado la misma voz que yo. Esa que nos sigue a las mujeres de esta sangre. No es maldición. Es don. Y es advertencia. Es memoria de lo que nos hicieron callar. Sentí que la sangre me hervía. Pasé a la siguiente hoja. Un manuscrito más antiguo. Había símbolos, rostros, fragmentos de oraciones en un idioma que no reconocía, y al final, una fecha: 1902. La historia no empezaba conmigo, ni con Catalina, ni con mi padre. Empezaba mucho antes. Una línea de mujeres que escuchaban, que veían, que sabían cosas antes que sucedieran, y a quienes, generación tras generación, se les llamó locas. Entonces, lo entendí: mi madre se había callado porque su madre también lo hizo. Y su abuela antes de ella.
Todas sabían, pero el miedo, la vergüenza, el peso de una sociedad que no cree en lo invisible, las hizo guardar silencio, y en ese silencio, la oscuridad se aprovechó. Volví a la habitación, me senté frente al espejo y por primera vez, me miré con honestidad, vi mis arrugas, mis ojos cansados, mi cabello blanco, y también vi a mi madre. Por un instante, su reflejo apareció junto al mío, y sonrió. No fue alucinación. No fue locura, fue herencia. Memoria. Verdad. A la mañana siguiente, fui al cementerio del pueblo, caminé hasta la tumba de mi madre. Llevaba años sin visitarla. Demasiado dolor. Demasiadas palabras no dichas. Me arrodillé frente a su cruz, y dije, te escucho, mamá. Ahora sé que nunca estuve sola. Que la voz siempre fue tuya. Y de todas las que vinieron antes. No estoy loca. Soy la que recuerda. Una mariposa se posó en la cruz, y la voz volvió a susurrar, gracias, hija mía. Ahora podemos descansar. Y esa noche, dormí profundamente, por primera vez, sin voces. Sin susurros. Sin sombras, porque ahora las escuché a todas. Y ninguna necesitaba gritar. Días después, volví a escribir en mi diario, pero no sobre la culpa. Ni el dolor. Ni el miedo. Escribí sobre las mujeres invisibles, las que curaban sin medicina. Las que sabían sin leer libros. Las que criaban hijos ajenos. Las que lloraban en silencio. Las que se encerraban en cuartos oscuros para no hacerle daño a nadie. Las que llamaron brujas. Las que quemaron. Las que encerraron. Las que rieron a carcajadas cuando nadie miraba. Las que sobrevivieron. Nosotras. Ya no me importa si el pueblo cree que estoy loca, porque ahora yo sé quién soy doña Leonor. La abuela que perdió una nieta, pero encontró una legión de ancestras. La mujer que escuchó la voz, y la obedeció. La que se atrevió a romper el ciclo, y la que va a contar esa historia, hasta su último suspiro. Me desperté antes de que saliera el sol. Era uno de esos días en que el silencio de la madrugada pesa más que el propio cuerpo. El cielo aún estaba oscuro. La casa, helada. El suelo de madera crujía como si reconociera mis pasos. Me senté en la mecedora junto a la estantería antigua. En la repisa más alta, entre libros olvidados y retratos en blanco y negro, había algo que había evitado durante décadas, una carta, escrita por mí, sellada por mí, pero que nunca tuve el valor de abrir. La carta era de 1974, yo tenía apenas 19 años, fue la primera vez que me interné voluntariamente en la clínica del pueblo vecino. Digo voluntariamente, porque, en ese entonces, mi madre me convenció de que estaba delirando. Que los susurros que escuchaba eran inventados. Que los sueños repetitivos sobre una niña enterrada viva eran simples pesadillas. Que la risa detrás de las paredes era producto de mi imaginación fértil y yo, cansada, sin fuerzas para luchar, acepté. Pasé 3 meses en esa clínica. Drogada. Atada algunos días. Observada como un animal raro, y fue allí, en el 3er mes, que escribí aquella carta. La psicóloga me pidió un ejercicio: escribe para la mujer que serás en el futuro. Y lo hice, pero al terminar, sellé el sobre. Lo escondí entre mis cosas. Y juré nunca leerlo, pero ahora, con todo lo que viví, con todo lo que recuperé, con Catalina, con mi madre, con las voces, era el momento. Abrí el sobre con manos temblorosas, el papel estaba amarillento. La caligrafía joven, firme. Pero el contenido, era el grito de una niña desesperada. Querida Leonor del futuro, si aún estás viva cuando leas esto, es porque lograste escapar. No sé qué edad tendrás, ni si tendrás hijos, esposo o nietos. Pero te suplico algo, no te olvides de mí. No entiers. Esta part. No calles como lo hizo mamá. No permitas que te convenzan de que estás enferma solo por ver lo que otros no ven. Recuerda la noche en que papá entró a tu cuarto. Recuerda la puerta que no cerraba. Recuerda la mirada de mamá. Ella sabía. Pero no dijo nada. Perdónala. Y perdónate también a ti, si alguna vez intentas borrarlo todo. Asterisco asterisco yo no recordaba eso, o mejor dicho, nunca quise recordarlo. La carta continuaba, asterisco asterisco, cuando el miedo te paralice, habla. Cuando las voces regresen, escucha. Cuando todos te llamen loca, sonríe. Porque solo las mujeres como tú y yo guardan en el pecho los secretos que podrían incendiar el mundo. Asterisco asterisco. Las lágrimas empezaron a caer sin control. Cada frase de aquella joven que fui era como una llave abriendo puertas que había cerrado con candados oxidados. Sí.
Ahora todo. Tenía sentido, las visiones. Los bloqueos. La furia sin explicación que sentía en mi juventud. La rabia que llevaba contra mi madre, incluso después de su muerte, yo lo sabía. Siempre lo supe. Pero lo había borrado. Lo había enterrado dentro de mí y como todo secreto enterrado, algún día regresa a la superficie. De forma distorsionada, oscura, cruel, volví al espejo, esta vez, no vi a mi madre. Vi a la niña que fui, con el cabello despeinado. Los ojos hundidos. La bata manchada de sangre que nadie jamás explicó, ella me miraba. Pero no pedía ayuda, ella sonreía, como si dijera, por fin te acordaste de mí. Me senté junto al espejo. La carta aún en las manos, y por primera vez, sentí una ira verdadera, no de la que destruye, sino de la que libera, ira contra el silencio. Ira contra las convenciones. Ira contra la cultura que calla a las mujeres. Ira contra los que sabían, y prefirieron fingir, grité, con todo lo que tenía dentro, tan fuerte que los vidrios temblaron. Que los pájaros huyeron de los árboles cercanos. Que mis plantas se marchitaron por un segundo, pero el grito fue liberador. Esa misma noche, escribí otra carta, esta vez, para Catalina. Asterisco asterisco, mi niña. Perdón por no haber hablado antes. Perdón por los días que pasaste sin voz. Perdón por no saber que el dolor se hereda. Pero hoy rompo la cadena. Tú no serás como yo. Ni como mi madre. Tú serás libre. Asterisco asterisco dejé la carta al lado de su muñeca favorita. En la sala de oración, encendí todas las velas que aún me quedaban, y durante horas, recité los nombres, de todas las niñas olvidadas. De todas las mujeres silenciadas. De todas las locas de mi sangre, una por una, hasta que el alba rompió la oscuridad. Entonces, sentí una mano en mi hombro, fría, pero tierna, me giré, lentamente, y allí estaba. Catalina, no como un fantasma, sino como una presencia viva, sus ojos brillaban. Y sus labios murmuraron, gracias, abuela. Por fin puedo dormir tranquila. Desapareció, y con ella, el último peso de mi alma. Esa mañana, el cielo amaneció violeta. Los árboles danzaban con el viento. Y los cuervos, no graznaron, había silencio, pero esta vez era un silencio bueno, un silencio que no ocultaba, sino que sanaba. Faltan pocos capítulos para el final, y ahora lo sé, no moriremos como locas. Viviremos como sobrevivientes. Y contaremos nuestra historia, para que ninguna mujer más tenga que escribirle una carta al futuro pidiendo que no la olviden. Dicen que los últimos días antes de morir, uno empieza a recordar todo lo que quiso olvidar. Yo no he muerto todavía, pero siento que cada noche mi cuerpo va soltando las partes de mí que ya no sirven, que ya no cargan culpa, que ya no necesitan fingir. A veces me descubro hablando sola. Pero ya no es locura. Es conversación, con ella, con la niña que fui, con la Catalina que me observa desde el rincón donde el espejo ya no refleja más sombras, con mi madre, aunque su silencio siga doliendo, con todas las voces que guardé por años entre las paredes de mi garganta cerrada. Hoy me senté frente a un grabador viejo que usábamos en la radio del pueblo, lo limpié con un pañuelo. Conecté los cables, y le puse la cinta que llevaba guardando por décadas. No es una grabación cualquiera, es mi voz, una grabación que hice en 1982, justo después de salir por segunda vez de la clínica, cuando intenté, sin éxito, volver a vivir normal. En esa cinta, hablo con una voz temblorosa, pausada, quebrada, digo cosas como, me siento como una jaula vacía. El mundo me mira, pero no me ve. Mi cuerpo camina, pero mi alma está enterrada. Hay noches en las que me levanto y no sé si soy real. Yo, hoy, a mis 67 años, escuchando esa cinta, lloré como si tuviera 19 otra vez, porque esa voz no era de una loca, era de una sobreviviente, de una mujer que ya no podía más y que, sin embargo, seguía intentando. Me fui al cementerio, llevé flores, pero no para los muertos, las dejé sobre la tierra donde alguna vez me senté a llorar por mí misma. Sí, hay una tumba simbólica donde enterré mi infancia, mi inocencia, mi voz, y ahí planté una flor nueva, una orquídea violeta. Catalina siempre decía que las orquídeas eran flores tristes que sabían esperar. Yo esperé décadas, esperé justicia, esperé perdón, esperé memoria, y finalmente, llegó. Al volver a casa, encontré una caja frente a la puerta, sin remitente, solo una nota que decía, para usted, señora Leonor. Es hora de que el mundo escuche. Dentro había una grabadora moderna y una lista de nombres, nombres de mujeres, muchas, cientos, jóvenes, mayores.
Desaparecidas, suicidadas, encerradas, diagnosticadas como histéricas, inestables, posesas, y todas. Con historias parecidas a la mía, historias silenciadas, historias archivadas en clínicas, iglesias, casas de familia donde lo invisible se esconde bajo alfombras bien barridas. Ese paquete lo cambió todo. No estaba sola, nunca lo estuve, solo me hicieron creerlo. Hoy doy entrevistas, no con medios grandes, pero sí con estudiantes, con activistas, con nietas de mujeres que nunca pudieron hablar, escriben libros. Hacen podcasts. Me invitan a eventos, a veces dudo. Tiemblo, me escondo tras las cortinas y veo los autos llegar, pero luego recuerdo, no moriremos como locas. Y salgo y hablo y lloro, y otras lloran conmigo. Una vez, en uno de esos encuentros, una joven me dijo, abuela Leonor, ¿cómo logró sobrevivir tantos años sin hablar? Le respondí, no sobreviví. Solo estuve dormida. Como muchas. Pero alguien, una Catalina, una niña, una voz, siempre nos despierta a tiempo. Hoy, esa niña es mi motor. No tengo una lápida que me espere, tengo una historia escrita en miles de páginas de mujeres como yo, y un espejo que ya no refleja dolor. Sino legado, dejo este testimonio, no como un final, sino como una puerta, una que tú, que lees esto ahora, puedes abrir, porque si tú también te sentiste callada, rota, ignorada, esta historia es tuya también. Ya no me llamo la loca del pueblo, ahora me llaman la abuela que habló por todas, y si me preguntan si me arrepiento, diré que no, porque hablar duele, sí, pero callar mata en vida. Catalina me visita en sueños, jugamos en la sala. Mi peina al cabello. Y me dice, ¿ves, abuela? Al final no estaba sola. Y entonces despierto con una lágrima tibia en el rostro, pero con el corazón en paz, porque sé que ya no hay vuelta atrás. El silencio murió, y de su tumba nació mi voz. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Que Dios bendiga tu vida y la de tu familia. Te espero en el próximo vídeo, porque aún tengo mucho que contar. Hasta pronto, mi querido.